Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Bienvenida, consejera de Igualdad Sara Simón. Bienvenida, Carmen Bachiller, directora del diario en Castilla-La Mancha. Y, por supuesto, bienvenida Ana Requena, jefa de género del diario.es y escritora. Gracias por haber elegido la Biblioteca de Castilla-La Mancha para acoger esta presentación del libro de Ana Requena, Intensas, en el marco de las celebraciones del 10º aniversario del diario.es, que tendrá lugar, si no me equivoco, el próximo 3 de febrero. Aprovecho la ocasión para felicitar a todas las personas que trabajan y colaboran con el diario.es, que es un medio de comunicación nacional que, según el CIS, ha conseguido colarse entre los 4 favoritos de los españoles. Felicidades por 10 años de trabajo intenso y por realizar periodismo, a pesar de todo, que es la seña de la cabecera. Siempre son una buena idea las celebraciones entre libros, y si este viene a reivindicar el derecho de las mujeres a expresarse libremente, sin ser reprochadas por ello, sin ser tachadas de intensas, como diría la autora Ana Requena, la celebración tiene que convertirse en un éxito. La Biblioteca de Castilla-La Mancha nos hemos propuesto ser un punto de interacción social para el encuentro y el debate sobre temas que preocupan a la comunidad, y estoy firmemente convencida que la igualdad de género y el hecho de visibilizar cualquier tipo de violencia sobre la mujer es un tema que preocupa muy mucho. A este respecto, creo que ya todos y todas ustedes conocen nuestro trabajo por la defensa de la igualdad, con proyectos como el Espacio Violeta o como el Espacio Las para la Igualdad, sumando voces, que, como saben, recibió el premio Menina hace unos meses, reconociendo nuestra labor en favor de la igualdad entre mujeres y hombres y en contra de la violencia de género. Para trabajar sobre la igualdad, que es uno de los temas que venimos a tratar esta tarde, son muy importantes realizar actividades como la de esta tarde. La que Ana Requena viene a presentarnos el libro que ya hemos hablado de él, titulado Intensas, con el que quiere reivindicar el derecho de las mujeres a no conformarse, a expresarse y quejarse sin temor a salirse de lo normativo, a expensas de ser calificadas peyorativamente como intensas. Si ser intensa es sinónimo de inconformismo ante la desigualdad de género, de quejarnos ante las injusticias que afectan a las mujeres y trabajar por no minimizarlas, ya les digo yo que esta biblioteca es muy, muy intensa. Así, no nos importa que nos definan así si conseguimos nuestro objetivo, que es hacer una biblioteca igualitaria. Por eso, consejera, Carmen, Ana, agradezco una vez más que contéis con la biblioteca para formar parte de este acto y os ruego que nos tengáis en cuenta en esta ardua tarea de visibilizar a las mujeres sus problemas y los temas que le importan. Yo agradeceré la presencia de todos ustedes y cedo la palabra a Carmen Bachiller, que va a ser la que haga la moderación de este acto. Carmen. Muchas gracias, Mariló. Gracias por acogernos en tu casa. La casa de todas y todos. Gracias por todo el apoyo que nos habéis dado, todo el equipo de la biblioteca. Enhorabuena, quiero reiterar la enhorabuena por ese premio Menina merecidísimo, porque lucháis y cómo por defender la igualdad. La igualdad es uno de los focos informativos fundamentales en el diario.es, con el que precisamente hemos querido arrancar los actos de nuestro 10º aniversario. Cumplimos años y qué mejor que hacerlo hablando de feminismo, hablando de igualdad, un medio que se reivindica como feminista. Lo hacemos dando la bienvenida a nuestra compañera Ana Requena, jefa de género, redactora jefa de género en el diario.es, medio que ayudó a fundar además hace ya 12 años, efectivamente en el 2012. Y hace también 10 años que fundó el blog Micromachismos, todo un referente también para el feminismo en este país, para contar historias cotidianas. Terminaré de presentarla, pero quiero dar también la bienvenida a Sara Simón, consejera de Igualdad, responsable en eso, que qué difícil, ¿no?, de hacer políticas de igualdad. Muchas gracias por acompañarnos. Quería dar la bienvenida también a la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Mila, gracias por venir, directora del Instituto de la Mujer, concejales, concejalas, presidenta del Colegio de Trabajo Social, responsable también de un centro de la mujer. Hay muchas personas también por aquí que están representando centros de la mujer. Sé que hay sindicatos, asociaciones, compañeros y compañeras de medios de comunicación. Gracias a todos, bienvenidas, bienvenidos, y queremos que celebréis con nosotras este aniversario. Ana Requena es
es un referente en este país. Gracias, por fin, por estar aquí, porque intentamos que pudiera estar con su libro Feminismo Vibrante en 2020, mal año, con la pandemia, y por fin, bueno, pues la tenemos aquí. Ella ha tenido el blog Micromachismos, es premio de comunicación no sexista de la Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña, ha recibido otros galardones como el premio Pilar Blanco a la información sociolaboral, el premio Rosa Roja al compromiso feminista o el premio 8M por su contribución a esa huelga feminista de 2018, si la recuerdan, con ese movimiento Las Periodistas Paramos, donde muchas periodistas y comunicadoras, miles en este país, ese día nos unimos para hacer huelga. En 2020 recibió el premio Imparables por su labor periodística comprometida con la igualdad, y a finales de ese mismo año fue elegida una de las 10 mujeres a seguir por la publicación del mismo nombre. Es autora de varios ensayos especializados en este tema, y uno de sus títulos más conocidos, como decía, es Feminismo Vibrante, Si no hay placer, no es nuestra revolución, de Roca Editorial, como Intensas, que hoy presentamos. Ana, creo que es un libro muy, muy personal, creo que conecta con cada una de nosotras, nos permite hacer una introspección interior. Yo me he sorprendido leyendo este maravilloso libro intenso, de cuántas veces habían normalizado ciertos comportamientos, ¿no?, ciertas actitudes. El libro analiza esa lluvia fina, ¿no?, del machismo cotidiano, hasta los viejos manuales de buena esposa o mala esposa, el amor, la rabia, y cómo el machismo intenta desactivar ese feminismo de mil maneras posibles. Por ejemplo, nos dicen que las mujeres exageramos cuando simplemente intentamos plantear cuáles son nuestras necesidades. Está repleto de citas de mujeres referente, de testimonios con los que Ana ha tenido oportunidad o se ha encontrado durante su faceta periodística, y creo que es un magnífico ensayo para que pueda ser leído por cualquier persona, sea hombre o mujer, sea lo que sea. El feminismo es algo, creo, para tomarse muy en serio, y creo que una sociedad feminista, desde luego, es mucho más justa. Me gustaría que pudiéramos charlar sobre este libro, lo vamos a hacer en una conversación con ellas, no me enrollo más. Al final sí que mis compañeras tendrán a su disposición un micrófono por si quieren hacer alguna pregunta o intervenir. Pero lo primero, y empezamos ya, Ana, preguntarte cómo surgió la idea de presentar este libro, o qué necesitabas contar después de Feminismo Vibrante. Bueno, lo primero, muchas gracias. Gracias por organizar todo esto para que yo esté aquí, por venir, y gracias a todo el mundo por estar aquí. Gracias por sumaros, gracias por acompañarme. Y bueno, pues intensas... En realidad, Intensas como Feminismo Vibrante, sí, nace de una inquietud personal que se une también con un momento, ¿no?, o con una coyuntura. Me gusta mucho esa mezcla de lo personal con lo estructural, ¿no?, o con lo que vivimos, ¿no? Es decir, creo que en nuestras experiencias y en nuestro día a día hay un montón de material sobre el que escribir. O sea, es algo que me gusta hacer también como periodista, ¿no? Creo que en esa cotidianidad que muchas veces pasamos por alto, o que muchas veces incluso informativamente se desdeña, ¿no?, hay en realidad mucho material para ver, pues, la sociedad en la que vivimos, ¿no?, para hablar, para hablar, ¿no?, del mundo en el que vivimos, del mundo en el que estamos. Y bueno, con Intensas lo que empezó siendo un artículo, porque bueno, pues a mí también me llamaron intensa, ¿no? Y a muchas de mis amigas y mujeres de mi alrededor también habían recibido en alguna ocasión un intensa, o se habían sentido intensas y se sentían mal por ello. Y me dio que pensar, ¿no?, el fenómeno, como que me parecía que era algo bastante extendido y que había algo perverso, porque claro, si nos dicen histéricas, pues locas son palabras, ¿no?, como con una carga negativa fuerte. Histérica es una palabra con una connotación machista, ¿no?, peyorativa, que está bastante extendida y bastante asumida, que es así. No quiere decir que no nos lo vayan a decir nunca, porque nos lo siguen diciendo, pero está claro que esa carga es más evidente, la identificamos también nosotras mejor, en muchos contextos te van a evitar decir esa palabra. Y sin embargo, yo, pues no sé, ¿no?, me escribí este análisis sosteniendo la idea de que
palabras como intensa estaba sirviendo para sustituir a histérica, ¿no? Como una intensa es el nuevo histérica. Al final hay términos que están cambiando, es decir, que a lo mejor hay términos que, bueno, caen más en desuso, pero se popularizan de repente etiquetas que cumplen funciones parecidas, que al final es una función, ¿no?, de etiquetarnos, hacernos sentir mal, invalidarnos. O sea, no recibir una intensa no es gratuito. Esa es también la idea de la que parte el libro, porque yo lo que me encuentro es con un malestar personal y con un malestar generalizado en las mujeres. Porque es como, ¿qué nos quieren decir? ¿Por qué? ¿Qué hay de malo? ¿Exactamente qué me están señalando? ¿Qué me quieren, no? Hay algo, ¿no? Yo lo llamo en la primera parte del libro, lo llamo un malestar difuso, ¿no? Yo creo que claro, si algo hace el feminismo es detectar esos malestares difusos, ponerles nombre y enseñarnos que son fenómenos colectivos y no individuales, ¿no? Que no son experiencias propias que nos pasan solo a una por ser una, sino que nos pasan a todas. Y cuando hacemos eso, creo que estamos destapando pues una de las potencias más grandes que tiene precisamente el feminismo. Entonces, con Intensa quería también un poco eso, ¿no? Decir, bueno, vamos a hablar de algo que está pasando y que, lejos de ser una experiencia particular, tiene que ver un poco con el signo de los tiempos y con unas nuevas maneras de estigmatizar también a las mujeres, a veces sin quererlo, en el sentido a veces como inercia, pero creo que tenemos que revisar esas inercias. Que sea una inercia no es una excusa, ¿no? Y bueno, y también era una reivindicación, ¿no? O sea, esa descripción, ¿no?, de ese malestar invisible y de con qué tiene que ver, con qué verbos tiene que ver, con qué áreas tiene que ver, y luego una reivindicación de la intensidad. Como palabra absolutamente positiva o en positivo, consejera, no sé si es tu sensación, qué sensaciones te ha transmitido a ti el libro, que me consta que lo has disfrutado. Sí, la verdad que sí. Muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que es un libro en el que me he encontrado, en el que me he reconocido absolutamente en cada una de las páginas. Me he reconocido tanto que incluso yo también estaba en una fuente el día que el Real Madrid ganó la 7ª Copa de Europa. Tanto me he reconocido. Pero ciertamente es un libro en el que todas las mujeres nos podemos reconocer, porque hemos sufrido esas situaciones de manera cotidiana. Y me atrevería a decir también que es un libro que abre, también nos ayuda a abrir los ojos, ¿no? Y a pensar si ciertamente estas situaciones en las que tenemos que enfrentar todos los días, si se corresponden con una realidad colectiva que vivimos las mujeres, que ciertamente sí, como comentaba Ana, y también a poder combatirlas o a poder gestionarlas, porque creo que para las mujeres que tenemos la suerte o la desgracia de no conformarnos, porque hay otras personas, hombres y mujeres, que viven con otra tranquilidad, ¿no? Son más conformistas y a lo mejor no tienen esa frustración constante, pero hay otras personas que sí tenemos esas inquietudes, y vivir constantemente, vivir cada día con el sentimiento de frustración, al final nos puede llevar a situaciones que, si no gestionamos bien, nos puede llevar a lugares complicados. Por eso yo siempre digo que es muy importante cuidar la salud mental. Y creo que para las mujeres es muchísimo más importante cuidar la salud mental. Cuidarnos a nosotras mismas para saber cómo o tener las herramientas que nos ayuden a gestionar el poder sentirnos intensas sin culpa, y a poder asumir que cuando alguien te dice intensa, lo que está haciendo también es combatir sus miedos. Había una reflexión interesante en el libro también, ¿no?, que habla de los aliados. Y cómo los aliados muchas veces son los que te dicen intensa, o te dicen tranquila, estate tranquila. A mí me lo han dicho muchas veces. Tú estate tranquila. Digo, sí, yo estoy tranquilísima, pero es que lo que está sucediendo a mi alrededor no me gusta, y por eso lo digo. Y esa frustración, ¿no?, y esos aliados, y cómo ellos creo que también tienen que hacer el ejercicio de poder comprendernos a las mujeres, creo que este libro puede ayudar mucho. Creo que todas las mujeres lo tenemos que leer
para encontrar esas herramientas, pero creo que sería muchísimo más interesante que todos los hombres lo pudiesen leer, porque yo estoy convencida de que la inmensa mayoría de los hombres quieren vivir en una sociedad igualitaria, pero para ellos también es difícil o no saben cómo gestionarlo, y tener un libro como este en el que se hace una radiografía de cómo nos sentimos emocionalmente muchas veces, también creo que les podría servir para ayudar a comprendernos y a ayudarnos realmente. Porque a mí no me ayuda que me diga que me estés tranquila o que esté tranquila. A mí lo que me ayuda es que empatices conmigo, que sepas por qué me estoy sintiendo así y que hagas cosas para cambiarlo. Eso es lo que realmente a mí me ayuda, porque si no, lo que estoy sintiendo es que me estoy chocando constantemente contra una pared. Por tanto, creo que este libro de verdad te lo agradezco porque creo que es muy necesario. Hay una noticia de Ana, titular de Ana, que a mí semanas después sigue sorprendiéndome al hilo de los hombres, ¿no? De que deberían leer el libro. Seguramente la habrán leído, la habrán escuchado en radio, la habrán visto en televisión. El CIS, el 44% de los hombres cree que las políticas de igualdad han ido demasiado lejos y que son ellos los discriminados. ¿Por qué creéis que los hombres están tan enfadados y en particular los hombres jóvenes? Ana. Bueno, yo creo que tenemos que saber también leer los datos con todos los matices, ¿no? Y que es importante que lo hagamos así. Yo 2 días después hacía un análisis y ahí lo decía, ¿no? O sea, yo creo que conviven las dos realidades. ¿No? De esa encuesta sacamos varios datos. Uno es ese 44% y podríamos también mirarlo del otro lado, ¿no? Es decir, hay un 56% que no siente eso, que no cree eso, que no se siente representado en esa afirmación. Creo que las dos realidades existen y conviven y que no podemos ignorar ninguna de las dos. Y que tenemos que hacernos cargo de que eso existe. Era también bastante significativo ver el dato, aparte de por edad, por signo de voto. O sea, ahí se ve, hay una gran diferencia. O sea, ese enfado con las políticas de igualdad y con el feminismo tiene que ver sobre todo con tu filiación política, ¿no? Y son los votantes de Vox mayoritariamente y del PP quienes quienes forman parte de ese 44%. Y yo creo que es importante que digamos esto, no porque creo que entonces no importe, porque creo que sigue importando mucho, pero creo que le pone también, ¿no?, los apellidos un poco al fenómeno y que nos habla de que creo que hay muchos hombres progresistas que no están engrosando las filas, ¿no?, de hombres cabreados, indignados, que se sienten súper excluidos. Pueden tener seguro sus dudas, podemos tener nuestras discusiones con ellos porque las seguimos teniendo, y nuestros encontronazos porque los seguimos teniendo. Creo que tampoco hay que edulcorarlos ni que idealizarlos a esos hombres, pero no están en ese 44%. Y quienes están en ese 44%, como que ¿por qué? Bueno, ¿no? Hay un montón de ideas que se manejan, pero claro, tenemos primero un feminismo que ha sido pues muy mainstream, ¿no?, en los últimos años, muy potente, y eso ha supuesto que mucha gente joven se socialice, ¿no?, o su primera experiencia política fuerte haya sido el feminismo, y eso creo que tiene consecuencias muy buenas. También ha pasado a ser un poco lo que estaba bien, ¿no? Lo que estaba bien, lo que de repente molaba era ser feminista, ¿no? Y lo que te podías nombrar era ser feminista. Y la rebeldía ha pasado a ser casi el nombrarte contra eso, ¿no? Eso ha pasado a ser casi lo rebelde, el decir, no, esto no. Eso pasa en un contexto muy concreto en nuestro país, que es un contexto en el que la extrema derecha utiliza la bandera, ¿no?, de la ideología de género y del antifeminismo como manera de vertebrarse y como manera de alimentar a sus huestes, ¿no? Y eso no es cosa menor porque, claro, de repente en los últimos años ya no es, ¿no?, todo lo que hablamos de han roto consensos, tal. Bueno, yo creo que han roto consensos y que seguramente es que había cosas sobre las que creíamos que había mucho consenso y a lo mejor no había tanto consenso, había también mucho silencio, y de repente que esta gente haya aparecido ha permitido que gente emerja, ¿no?, y que su opinión emerja. Pero desde luego el tener ese discurso
permanente, ¿no?, en las teles, en las redes, de, bueno, confusión de términos, ¿no?, una confusión interesada de términos, ¿no?, con violencia doméstica, violencia de género, machismo. Hay un juego permanente, ¿no?, ellos lo saben hacer muy bien, hay un juego permanente de confusión de términos, de difusión de datos falsas, no tienen pudor en hacerlo, pero es que es sistemático. Difusión de datos falsos y un uso de información falsa, ¿no?, para crear un relato en el que los hombres son las nuevas víctimas. Un relato en el que esa igualdad que te venden no puede ser una igualdad en la que ganemos todos de alguna forma, sino que necesariamente vuestra igualdad y vuestro avance es a costa de los hombres, ¿no?, a costa de los derechos de los hombres, y vosotros sois las nuevas víctimas, tenéis que, ¿no?, reivindicaros así. Bueno, esto como por poner un poco de contexto, porque hay un montón escrito también de cómo este fenómeno se ha expandido pues en Estados Unidos, ¿no?, con bastante más, por cierto, potencia, yo diría que aquí y en otros países, ¿no?, Bolsonaro, en fin, y que puede estar detrás de la victoria, de hecho, de algunos líderes de algunos países. Pero bueno, creo que la gente joven, los chicos jóvenes, bueno, eso, ¿no?, en esa mezcla de rebeldía y tal, yo creo que tenemos que atender a lo que sucede en todas las edades, porque el resto de franjas de edad tampoco es que tuvieran unos porcentajes muchísimo menores. Y sí me parece que está bien que atendamos, ¿no?, y que pensemos qué narrativas ofrecemos para dar también respuesta a ciertos malestares que existen y que la extrema derecha está intentando arrastrar a esos hombres hacia su relato. ¿No?, pues tú tienes unos malestares que vienen, pues no sé, del trabajo, de tu crisis económica, de tu tal, de tu cual, ¿no? Bueno, la extrema derecha les dice que sus enemigos son las feministas, los inmigrantes, ¿no?, la gente que viene de fuera, las minorías, y parece que les da alguien contra quien cargar y que eso solucionaría sus problemas. Yo creo que el feminismo tiene que dar una narrativa alternativa para no dar por perdido absolutamente a todos esos hombres, sino entender que a algunos quizá sí que se les puede llegar a ellos, ¿no?, y sí podemos intentar ofrecerle otro relato de los hechos, ¿no? Michael Kimmel, que es este sociólogo estadounidense que escribió Hombres blancos enfadados, dice: el malestar de muchos hombres existe, no lo podemos como negarlo puede ser contraproducente. Lo que tenemos que hacer es darle otro relato de hechos. O sea, lo que existe es el malestar. El relato que hacen esos hombres de por qué es ese malestar, de a qué se debe y qué es lo que, ¿no?, y cómo quieren cambiar ese malestar, es lo que es erróneo. Están errando el tiro. Pues les tenemos que ofrecer otro relato alternativo. No sé cuál es el relato alternativo desde tu punto de vista, consejera. Bueno, ciertamente la encuesta nos lanza datos que a mí sí me preocupan, ¿no? A mí me preocupa que el 44% de los hombres piensen esto, y me preocupa que el 32% de las mujeres también lo piensen. Y ciertamente sí se puede ligar a la ideología, creo que sí. Pero también es cierto que algunos años atrás se habían alcanzado algunos consensos que quizá no eran tan firmes como pensábamos, pero había algunas cosas que no nos atrevían o que no se atrevían a decir en voz alta. Creo que tener a opciones políticas que no tienen ningún tipo de problema en asumir algunos postulados y que lo hacen con absoluta naturalidad, eso lleva a que mucha gente piense, bueno, si un político está haciendo estos planteamientos en el Congreso de los Diputados, ¿por qué yo voy a tener que reprimirme, ¿no?, si estoy aquí en la barra del bar y puedo también asumir estos postulados, que es en realidad lo que pienso, pero que antes no decía porque entendía que estaba mal visto? Por tanto, esto es algo que ha estado siempre ahí. Y a mí me preocupa especialmente la gente más joven, y me preocupa cómo se está llegando a ellos o cómo se están relacionando en las redes sociales, que es un espacio en el que tenemos muy complicado el llegar, el cómo se les habla, cómo les llega la información, y todo lo que se está fraguando ahí a fuego lento, que puede explosionar dentro de 5 o 10 años. Comportamientos muy machistas que asumen ellos y que asumen ellas, y que asumen ellas también. Y por tanto creo que es importante que pongamos ahí el foco.
También creo que de alguna manera es cierto que en los últimos años hemos vivido una revolución, pero creo que hay veces que las revoluciones hay que medirlas, porque también creo que pueden levantar una contrapartida reaccionaria, y creo que eso también ha sucedido en este país. Creo que algunos discursos no han ayudado, no han ayudado a tratar de hacerle entender a todo el mundo que el feminismo trata de buscar la igualdad. Y la igualdad no es que unos sean más que otras, o otras sean más que unos, sino que la igualdad es realmente buscar espacios donde las mujeres y los hombres podamos ser iguales, que tengamos el mismo reconocimiento, que tengamos los mismos espacios, que podamos tener el mismo poder de decisión, que asumamos las mismas cargas. Que en este momento asumimos de manera mayoritaria las mujeres. La igualdad es eso, no tratar de combatir otras cuestiones. Por tanto, como digo, esa encuesta a mí me preocupa porque nos arroja datos que siempre han estado ahí, pero que ahora no hay ningún problema en ponerlos de manifiesto, y sobre todo, como digo, me preocupa especialmente entre las personas más jóvenes y cómo están asumiendo comportamientos machistas sin ningún tipo de complejo. Me preocupa cómo niños, prácticamente niños y adolescentes y muchachas adolescentes se están educando sexualmente en el porno. En un porno que claramente es machista, es agresivo, es que representa, creo, que las relaciones de sumisión, y que al final es donde se educan también sexualmente los niños y las niñas. Y por tanto creo que tenemos que hacer una reflexión profunda en esto y poner los mecanismos o las herramientas para tratar de combatirlo. Yo voy a hablar. Sí, porque creo que en alguna cosa no estarías de acuerdo. No, o sea, yo lo de la revolución medida, no. Bueno. No, porque imagínate, ¿no? La Revolución Francesa, la tal, a ver si os medís un poco, o sea, quiero decir, ¿no? Que hay un punto en que una revolución es una revolución, y oye, no le hemos cortado la cabeza a nadie, ni otra parte del cuerpo, ni nada, por ejemplo. Que podría haber sido, pero no así, podría ser, pero no ha sido nunca. Y yo en el libro lo digo, ¿no? Podemos hacer una revolución sin violencia, pero no sin ira, ¿no? Porque por reivindicar, sí. Porque creo que al final como que ponemos, o sea, yo creo que hay un discurso que sí que se está difundiendo, y por ejemplo en Argentina, ¿no? Con la victoria de Milei se está difundiendo, que es que de alguna manera el feminismo es responsable. El feminismo es responsable por el discurso que ha hecho, porque han ido muy lejos, porque han sido agresivas, porque han sido tal. Y yo creo que, por supuesto, la autocrítica siempre hace falta, ¿no? Y yo creo que el feminismo no se puede librar de esa autocrítica, por mucho que además nos estén lloviendo desde fuera, ¿no? Las críticas todo el rato y los ataques. Aún así, eso creo que no puede hacer que el feminismo se encierre y no haga autocrítica, y es necesaria. Pero sí me parece peligroso, ¿no? que ahora el problema sea eso, ¿no? Los amigos de Pedro Sánchez o el feminismo, no sé cómo. O sea, yo creo que hay maneras, sin duda, hay maneras de hacer discursos, hay maneras de afrontar, hay diferentes feminismos, de hecho, ¿no? O sea, y diferentes propuestas. Pero yo sí pienso que desde este lado también tenemos que tener mucho cuidado. La reacción es la reacción, porque la reacción es al avance. O sea, yo creo que lo que se sabe es que en momentos de avance o cuanto más posibilidad de avance hay, más reacción conservadora hay. Y esto no pasa ahora. O sea, es que esto lo sabemos. Sabemos que es un ciclo, ¿no? Sabemos que la historia nos ha enseñado que eso sucede. Luego yo creo que, en fin, pues es que estamos que estamos viviendo las dos partes. Yo, por ejemplo, con lo de la gente joven, ¿no? También suelo ser muy crítica con que creo que les ponemos mucho el foco en lo chungo, ¿no? En lo malo. Creo que les miramos muy mal. Y me parece que en realidad hay también muchísimos otros datos que hablan de una realidad mucho más compleja. O sea, son adolescentes socializados en la diversidad sexual, en la normalización absoluta de la diversidad sexual, por ejemplo. Pues a mí me parece que eso es un avance enorme respecto ya a mi generación, ¿no? Yo tengo 39,
Me hubiera gustado a mí, no sé, cuando yo estaba en el instituto, pues joder, que las conversaciones que tienen ahora, por ejemplo, sobre eso, diversidad sexual, la normalización que hay, ¿no?, de ser bisexual, de ser trans, de, no sé, sus conversaciones sobre salud menstrual, sus iniciativas para tener puntos violetas. O sea, yo creo que hemos ganado mucho y que hay mucho ganado, pero que eso convive con esa reacción, sin duda, en los jóvenes y en la sociedad. O sea, yo creo que lo que pasa en los jóvenes no es una burbuja, está relacionado con lo que pasa, ¿no?, en el resto. Entonces, no podemos pedirles a ellos que hagan algo diferente a lo que está haciendo el resto de la sociedad. Y yo sí pienso que también tenemos que ser, o que tenemos que echar una mirada también más optimista como a la juventud. Y cuanto al porno, que ahora estamos hablando un montón, y bueno, esto ya es salirme mogollón del pero en feminismo vibrante no tanto. Pero no sé, es que el problema es el porno o el principal problema es que no existe educación sexual. Decimos, el porno está educando a nuestros hijos. Bueno, pues prohibamos el porno y ya está, se acaba todo. Sí, exactamente. Pues no, o sea, aquí necesitamos educación sexual integral, no una hora cutre al año. Lo reivindicas en el libro, desde la primera infancia, además. Entonces, una educación robusta, ¿no? Entonces, ese es el problema. Si tú entrenas a personas con miradas críticas y con una buena educación sexual, también sabrán afrontar mejor lo que sea que vean. Sí. Perdona, Carmen, respecto a la juventud, efectivamente, lo que nos falta es darle las herramientas. No es una visión negativa de la juventud, sino es una visión preocupante, porque no les estamos dando las herramientas que les deberíamos de dar para poder tener esa mirada crítica que decías, que efectivamente me parece imprescindible. No es una cuestión de poner puertas al campo, porque el acceso al porno tú se lo podrás prohibir por unos sitios, pero al final acabará llegando. Pero ellos tienen que saber y tienen que tener esa mirada crítica para poder saber evaluar que lo que está ahí pasando no se corresponde con la realidad y que desde luego hay cosas que no son asumibles ni son una cuestión que se pueda trasladar a la realidad. Y en cuanto a la revolución, efectivamente la revolución hay que hacerla con ira, pero yo creo que las revoluciones hay que hacerlas con inteligencia también, pero bueno, con inteligencia. Sí, ahí... La ira, de hecho, es uno de los hilos conductores, la ira, las emociones, el amor, ¿no? En el libro se reflexiona mucho sobre qué lugar ocupa lo emocional, relaciona a los hombres, relaciona a las mujeres, en las relaciones de poder, ¿no?, entre hombres y mujeres. Hablase de que las Spice Girls llegaron a poner sobre la mesa, sin saberlo y sin quererlo, aquello de las nuevas masculinidades, y yo no sé si eso ahora mismo, con la que está cayendo, es el camino, no es el camino, porque hay grados en el feminismo, hay buenas, malas feministas, masculinidades, ¿no? Bueno, y diferentes posiciones, ¿no? Diferentes posiciones sobre asuntos. Pero no, lo de las Spice Girls lo digo en el libro como media broma, ¿no? Pero como diciendo que al final era porque la canción cumplía 25 años, creo que cuando yo estaba escribiendo, y decía, joder, ¿no? Al final llevamos un montón de años de lecturas, de activismo, de tal, ¿no? Y luego si te fijas en la letra de esa canción, pues eran, ¿no?, 5 mujeres diciendo lo que querían, ¿no? Y diciéndole al que podía ser su potencial amante lo que querían, ¿no? Y pidiéndole, oye, tú también quiero que me digas lo que tú quieres, ¿no? Vamos a llevarnos bien, no me juzgues por mi pasado, vamos a tal, ¿no? Entonces, como que decía, joder, ¿no? Al final, en la letra de una canción que hemos cantado tanto, había como 4 consignas claves básicas, ¿no? Que seguramente luego son las que hemos teorizado un montón, pero que al final, ¿no?, ahí está su esencia. Pero bueno, o sea, yo en el libro hay un capítulo que se llama Intensos, que va un poco del doble rasero, ¿no? De cómo bueno, se siguen juzgando diferente ciertos comportamientos y actitudes, ¿no?, en función de si las hace o si las ejerce una mujer o un hombre, y de cómo esa intensidad que es señalada en nosotras, en ellos no es ni siquiera calificada como intensidad, ¿no? Y de ahí el ejemplo lo del Real Madrid, pues los señores, ¿no?, y los hombres que lloran, se abrazan, gritan porque su equipo ha ganado la Champions, ha subido a primera, bueno, no son tratados como seres estúpidos, irracionales, pero no, si vamos a un concierto y está lleno de chavalas y de mujeres que gritan y se emocionan, pues vas a encontrar crónicas y vas a encontrar a mucha gente que las llaman desquiciadas, histéricas, nenazas,
vamos, ¿no? Una desvalorización absoluta de la expresión femenina y una normalización, en cambio, de expresiones que, siendo muy parecidas, las ejercen, sin embargo, los hombres. Yo creo que, claro, necesitamos primero ser conscientes de ese doble rasero y de que lo seguimos aplicando cotidianamente para poder cambiarlo en nuestro día a día. Y claro, ya en ese capítulo, en ese Intensos, hablo, ¿no? de este trabajo con las masculinidades, que yo creo pues que sí que es imprescindible, obviamente, ¿no? Hay que activar, yo creo que ese trabajo también con un enfoque feminista y con un enfoque de género, ¿no? Porque lo que cuento en el libro es que también hay mucha crítica a cómo se hacen a veces esos trabajos, ¿no? A veces nos quedamos con la idea de que trabajar la masculinidad es algo así como trabajar tus emociones, ¿no? Y es como, bueno, o sea, si tú aprendes a llorar, pero antes me manipulabas gritando y ahora manipulas a una mujer llorando, pues entonces, no, esto no va de cambiar solo la subjetividad masculina, la subjetividad de los hombres, va de hablar de cómo nuestras subjetividades se interrelacionan y hablar, ¿no? Y hay que hablar de relaciones de poder y de cómo, ¿no? De cómo se dan esas relaciones de poder, de cómo acabar con eso, hablar de las jerarquías, pero no quedarnos en un trabajo, ¿no? En una idea que creo que a veces hay un poquito superficial, de decir, bueno, no, ay, qué importante que este hombre aprenda a llorar, ¿no? O se exprese. Y es como sí, o sea, sí, sin duda que los hombres trabajen las emociones puede ser importante, y tiene que ver con, creo, otros problemas que tenemos y que de los que hablo en el libro, pero siempre con esa mirada feminista y con la mirada puesta en que hay una transformación social, no solo una transformación para ellos personal. Porque se juzgan las emociones, pero se juzga también la vida sexual de las mujeres, ¿no? Y se habla incluso de la cultura de la violación, aunque no es un tema colateral que sale en el libro, pero el hecho de tratar de poner límites en estas cosas, cuando lo hacemos también se nos dice que somos intensas por querer hacerlo, ¿no? Por tratar de poner esos límites. No hemos avanzado mucho, ¿no? En ese terreno. Bueno, en realidad, y con esto que hablaba de las nuevas masculinidades, Ana, y efectivamente antes también hacía referencia yo, ¿no? a nuestros aliados, a esos hombres que entendemos que, bueno, que tienen una visión diferente de la vida y que también hacen esfuerzos por incorporarnos, pero realmente seguimos teniendo un mismo problema de base, ¿no? Y es que a nosotras, a las mujeres, nos han enseñado desde la infancia a los cuidados, a cuidar de todo el mundo. Yo siempre he dicho que la mujer que no tiene hijos tiene padres o hermanos o cualquier otra persona que pasa por allí y que asume que tiene que cuidar. Y las mujeres hemos aprendido a comprender a los hombres, a comprender que un día estén de mal humor, a comprender que un día nos den una mala contestación, a comprender, incluso a justificar algunas veces, ¿no? A poder empatizar con ellos, porque a lo mejor han tenido un mal día. Sin embargo, yo creo que las nuevas masculinidades van precisamente de eso, ¿no? De que ellos hagan el ejercicio de comprendernos y de empatizar con nosotras, que podemos tener un mal día, que podemos haber sufrido una situación que nos ha causado estrés, o que ciertamente pues ha saltado esa gota del vaso que nos hace en un momento determinado estallar. Yo creo que si hiciesen el ejercicio, yo creo que las nuevas masculinidades tendrían que ver más con eso, ¿no? Con hacer el ejercicio de ponerse en nuestra piel. Y esto tiene que ver mucho también con lo que comentabas, ¿no? Con las relaciones sexuales y cómo también las mujeres nos sentimos muchas veces, porque nos han educado a que nosotras lo que tenemos que hacer es, crear entornos amables. Sí, crear entornos amables o someternos, si lo queremos llamar con palabras gruesas, ¿no? Someternos a que ellos estén bien. Y hay muchas veces que muchas mujeres no dicen que no por ¿cómo voy a hacer esto, ¿no? ¿Cómo voy a parar esta situación si al final van a entender que, bueno, que estoy siendo incómoda? Porque nos han dicho demasiadas veces que es que somos incómodas y no queremos serlo. Y por tanto en eso también tiene mucho que ver, ¿no? Mujeres que se han dado cuenta que se han visto envueltas en una relación sexual que no les apetecía, que no la querían tener, pero que no han sabido cómo decir que no por no importunar.
Y en eso también creo que es importante que los hombres se pongan en nuestro papel, ¿no? Para si ven que no se está a gusto, que ven que su pareja en ese momento no está siendo proactiva, pues también a empatizar y a parar. Creo que claro, que la intensidad al final tiene mucho que ver con el tema de ponernos un límite, ¿no? Entonces, yo lo que digo un poco en el libro es con qué verbos suele tener que ver la intensidad, ¿no? O cuándo lo solemos recibir. Bueno, pues eso tiene mucho que ver con consentir, con pedir, ¿no? Con cuando pedimos, cuando nos quejamos, cuando nos enfadamos, cuando reivindicamos, cuando demandamos algo. Suelen ser esas acciones las que nos traen de vuelta muchas veces esa intensa. Y claro, no es casual, ¿no? Porque precisamente ese enfadarnos, ¿no? Ese pedir, ese demandar, ese sentir, ese poner sobre la mesa lo que queremos o lo que no queremos, de alguna manera rompe con ese papel establecido, ¿no? A nosotras la socialización de las mujeres tiene mucho que ver con ser, como lo digo, ¿no? Las guardianas del bienestar, ¿no? O sea, ya no solo como los cuidados ejercidos, sino las mujeres somos las que, como decías, ¿no? Un poco las que aprendemos a generar esos entornos amables, ¿no? Es una socialización muy basada en eso, en el bienestar de los demás y no tanto en el bienestar nuestro, ¿no? Entonces, enseguida también nosotras nos perturba, ¿no? De esto en el capítulo de la ira lo digo, nos perturba a nosotras mismas también, ¿no? Romper a veces ese mandato que tenemos dentro, porque de hecho cuando lo rompemos y pedimos, nos quejamos y tal, sabemos que al otro lado vamos a tener a lo mejor un reproche, ¿no? Un reproche en forma de intensa o en forma de cualquier, ¿no? de cualquier otra palabra, sí, o de cualquier otro término, de cualquier otro gesto. O sea, al final cuando pedimos, cuando nos quejamos y cuando nos enfadamos, de alguna manera seguimos desafiando determinados mandatos y determinados estereotipos femeninos, ¿no? Que se nos han inoculado, ¿no? y que socialmente están muy asentados. O sea, cuando las mujeres hablaban mucho, ¿no? De los entornos laborales y de las relaciones afectivas también, ¿no? Como entornos que además, claro, ocupan muy buena parte de nuestra vida y de nuestra energía, y es también más probable que sean los que más recibimos este tipo de términos y los que más también nos pueden como perturbar, ¿no? Pero claro que la intensidad, por eso, ¿no? La intensidad al final, ¿qué es? Que decimos lo que queremos, lo que nos parece mal, que queremos tener una conversación, que hay algo que nos molesta, que nos enfada. Bueno, pues Harriet Lerner, que la cito mucho en el libro, que tiene un libro que recomiendo un montón, que es La danza de la ira, ella dice, ¿no? A las mujeres se nos socializa en la culpa, porque la culpa es muy útil para mantener a una persona en un lugar, ¿no? Es una emoción muy poco emancipatoria, mientras que la ira y el enfado en realidad son emociones bastante más emancipatorias y son emociones que en cambio se socializan y se inculcan mucho más a los hombres. Hay una parte del libro en la que quiero detenerme. Mientras lo escribías hablabas de esa inexistencia de una red territorial integral 24 horas que atienda a mujeres, a quienes sufren violencia sexual, las prestaciones sociales que están también un poquito obsoletas o caducas, incluso el sistema fiscal. ¿Es posible, en un contexto sociopolítico como el que tenemos ahora, pensar que podemos avanzar en este terreno? Sí, ¿no? ¿Por qué no? Claro, o sea, yo creo que... Ya que tenemos aquí una consejera. Bueno, yo creo que... Cada cual desde su lugar, ¿no? Sí. Pero vamos, sí. Y hay una ley estatal, además, que nos obliga a avanzar en esta línea, ¿no? Se ha aprovechado también la llegada de fondos, los fondos europeos, que durante estos años han llegado con intensidad y también con mucha intensidad, y creo que bueno, que estamos en ese camino. Todas las comunidades autónomas en cada una de sus provincias tienen que poner en marcha un centro de atención a víctimas de agresiones sexuales 24 horas, que hagan también actividad comunitaria y que sirvan también para tareas no solamente de atención
a las víctimas directas, sino que también sirvan para hacer esa labor comunitaria, ¿no?, de concienciar, de educar, de enseñar a la sociedad a que tenemos que convivir en relaciones saludables y desde el respeto. Y por tanto, como digo, esta es una obligación que tenemos todas las comunidades autónomas en cada una de las provincias y que además tenemos fondos del Gobierno de España para que así sea. Aquí en Castilla-La Mancha estamos trabajando ello y a lo largo de este año 2024 en todas las capitales de provincia tendremos ese centro. Pero como digo, yo creo que es imprescindible que sigamos avanzando. Es cierto que el mapa político que tenemos en nuestro país, pues bueno, puede plantear algunas complicaciones en algunas comunidades autónomas y en las competencias que sean de las comunidades autónomas, pero yo creo que tenemos un gobierno, el Gobierno de España, que también está comprometido y que desde luego, como digo, tenemos una ley recientemente aprobada que nos obliga a ir por ese camino, a ir por esa senda. No sé si en el libro era una crítica, simplemente era una constatación de la realidad. Hablo también más que nada como de cómo a veces la estructura condiciona también ciertas decisiones que tomamos, ¿no? Y cómo creo que desde el feminismo necesitamos como politizar aún más, pues creo que dos instituciones que tenemos muy idealizadas y muy dadas por hecho, como son el amor, ¿no?, o el amor de pareja y la familia. Y cómo la estructura un poco económica y política contribuye a que nos relacionemos de la misma manera y cuesta mucho que rompamos esas estructuras. Comprarse una casa o alquilar una casa, qué independencia pueden tener ahora muchísimas personas, muchísimas mujeres, pero cualquiera, cuando el acceso a la vivienda es el que tenemos. ¿Y por qué, no? ¿Por qué tenemos que dar por hecho que tu proyecto, ¿no?, de vivienda tiene que estar ligado a una pareja? Todos compraríamos una casa con una colega, con un colega, ¿por qué no lo hacemos? Hemos asumido que el proyecto de pareja pasa por eso y al mismo tiempo realmente la estructura económica y social está preparada para que lo hagamos de esa manera. Es decir, criticamos mucho, ¿no?, el amor romántico, el tal, pero la verdad es que la realidad es que la estructura estaba pensada para que sigamos viviendo así, dando por hecho que las relaciones van a ser así, van a estar basadas en determinadas normas que parecen inamovibles y van a durar para siempre. A pesar de que la realidad nos diga que no, nos da igual, todo sigue pensado de esa manera. Pero también las prestaciones sociales o los permisos de cuidado, ¿no? No sé, tiene sentido que personas que no están casadas pero que tienen relaciones de mucho tiempo no puedan acceder a determinadas prestaciones o a determinados permisos de cuidado. Pues yo creo que estamos teniendo una estructura social súper rígida, ¿no? Sabemos que hay un montón de nuevas formas de relacionarse y de crear familias que no están para nada protegidas ni amparadas y que la estructura, ¿no?, de ayudas y de subsidios y de política social está en ese sentido creo que muy obsoleta, y a mí eso sí me preocupa porque creo que no estamos amparando realidades que suceden, y porque además sí me parece que desde el feminismo sí creo que es algo a tener muy, muy en cuenta. O sea, creo que esa institución familiar, nuclear, heterosexual, con determinadas normas, es la base, ¿no?, de ese patriarcado, y creo que está muy bien que cuestionemos y que hay otras maneras también, ¿por qué no? Claro, si no damos ningún tipo, ¿no?, si no reestructuramos nuestras propias ayudas y nuestras propias para dar respuesta a eso, claro, es casi salirse de la norma, ¿no?, y salirse del sistema e intentar vivir de otra forma. Pero yo creo que, no sé, que le deberíamos dar una vuelta. Las familias monoparentales siguen sin tener los mismos permisos, por ejemplo, que las que tienen dos padres o progenitores, ¿no? ¿Es eso justo? Responde cuando ahora hay un montón de, pues, no sé, yo creo que yo me refería a eso, ¿no? A decir, creo que tenemos que politizar más eso, y que eso implica darle una vuelta no solo a avanzar por lados ya conocidos, sino creo que hacer un poquito de políticas más innovadoras y más ambiciosas en ese sentido. Y voy a ir terminando, pero voy con dos cuestiones. Una que no quería dejar de pasar, porque no sé si creéis que ser intensa es poder ejercer o no el derecho al aborto, porque se está hablando mucho de esta cuestión. Bueno, yo creo que ser intensa es poder tomar tus propias decisiones sin que te juzguen.
cuando yo creo que me he leído bien el libro y creo que esta intensidad tiene mucho que ver con cómo nos juzga la sociedad, ¿no? Y efectivamente el que tú puedas tomar esa decisión libremente, legalmente, con libertad legal, pero también que la puedas tomar sin sentir el juicio social, me parece que es imprescindible, ¿no? Porque al final la sociedad al final también tiene ese juicio social, ¿no? Ese eres una mala madre, si abortas eres una mala madre, si decides tener un hijo o una hija y no le cuidas o no lo educas según los cánones, también eres una mala madre. O sea que al final las mujeres, pues no sé muy bien por qué siempre acabamos siendo malas madres o malas mujeres por decidir no querer serlo, ¿no? Entonces eres un egoísta. Si decides no querer tener un hijo, entonces eres un egoísta, y si lo tienes, pues eres una mala madre porque no te dedicas en cuerpo y alma a él. En cualquier caso, siempre somos culpables. Y eso tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con la intensidad. Siempre nos hacen sentir culpables porque efectivamente la culpa nos somete. Bueno, yo creo que ser intensa tiene que ver con reivindicar, y en ese sentido con reivindicar nuestros derechos, y el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo pues es uno de esos derechos, creo que irrenunciables, porque bueno, es que supone poder elegir sobre la propia vida, ¿no? Sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas y sobre nuestras maternidades. Creo que además, cuando ves encuestas, es un derecho que está bastante asentado y dado por hecho por buena parte de la ciudadanía, incluso en este caso de la ciudadanía que también vota a la derecha, a la extrema derecha. Cuando ves los datos, en este caso no hay tantísimas diferencias como por ejemplo con otras cosas, ¿no? Con otros derechos, lo cual llama la atención, creo, de hasta qué punto es un derecho interiorizado. Otra cosa es que evidentemente pues se está impidiendo en muchos casos su ejercicio, ¿no? O se dificulte ese ejercicio. O sea, yo creo que aparte del juicio al que nos enfrentamos, yo creo que no es de recibo que las mujeres tengan que viajar 200 kilómetros para abortar. Creo que no es de recibo que haya comunidades autónomas en las que no haya centros públicos que practiquen abortos. Creo que Castilla-La Mancha, por cierto, es uno de esas comunidades autónomas. Y creo que eso es intolerable. Creo que la ley mandata a que eso no sea así, a que los registros de objetores se hagan, y a que si la gente es objetora, si esos registros están correctamente hechos, digo yo que se tendrán que buscar recursos humanos. O a la gente la mandamos a que se hagan, no sé, otro tipo de cosas a tal. O sea, yo creo que tenemos un problema también, ¿no? Cuando hemos asumido que era normal viajar kilómetros para poder practicarte un aborto, y que la única salida era ir a la clínica privada. Como creo que eso, de hecho, solo abunda el estigma, porque parece que la sanidad pública no se puede encargar de eso. Yo creo que tenemos que romper esos estigmas que los propios profesionales además dicen que existen dentro de los centros, ¿no? Que es como, ay, parece que si yo digo que practico un aborto ya solo me van a encargar eso. Alguien tiene que encargarse internamente de que eso no suceda, y de que los profesionales que puedan a lo mejor estar dispuestos pero tengan miedo de hacerlo para que no les discriminen, joder, pues que eso no suceda, ¿no? Yo creo que tenemos que poner mecanismos para que el ejercicio del derecho sea efectivo, ¿no? Sea eficaz, sea real, no solo tengamos un papel bonito, porque joder, seguimos recibiendo testimonios de mujeres, ¿no? Hace poco publicamos uno de una mujer en la Comunidad de Madrid que era muy duro, era durísimo. O sea, un aborto de un bebé, en este caso buscado, intencionado, y había tenido que pasar por un periplo que dices, ¿de verdad? O sea, ¿por qué? ¿No? Si ya es difícil para esta mujer pasar por esto, joder, es deber de las administraciones poner todos los medios. Me parece que es algo en lo que no dejamos nunca, efectivamente, de hablar del aborto, ¿no? O sea, como que tenemos otras discusiones, pero el aborto siempre está ahí, ¿no? Siempre, parece que nunca... Pues sin duda, siempre. Efectivamente. Llevamos casi una hora y creo que alguien del público seguramente querrá preguntar. La intensidad como estrategia feminista creo que queda clara, y no sé si alguien del público quiere intervenir, quiere preguntar y participar, para que luego podamos también ir a firma de libros y a poder charlar con ellas personalmente.
¿Alguien? A mí sí me gustaría comentar. Se te oye, vamos, se oye perfectamente. Sí, tengo una voz bastante potente. Gracias. Buenas, sí, funciona. Buenas, Ana, buenas a todas. Me ha encantado escucharte. Sinceramente estoy llena de emociones y una de ellas es muy intensa. Sí que me gustaría hacer una especie como de hincapié en el hecho de la historia y la política, porque yo creo que si algo nos enseña la historia, ¿vale?, es a que el feminismo, siempre en el contexto histórico, siempre ha sido muy incómodo. Es decir, ¿por qué? Porque era lo que siempre, pues no, lo que decimos, ¿no? Porque eran las histéricas, que estaban reclamando sus derechos, o, en fin, ese tipo de cosas. Yo creo que el contexto histórico para todo es muy, muy importante para entender por qué vienen ciertas actitudes del pasado y se ven reflejadas ahora. Y también me gustaría hacer un poquito de crítica, ¿vale? Porque bueno, me ha removido mucho lo último, el tema del aborto. Vaya, ánimos. No sé si queréis... Tranquila. Bueno, claro. Es que lo he vivido, Lo sé. Y entonces, no, tranquila. Es que me parece tan importante hablar de estas cosas, porque todo es efectivamente intenso, ¿no? Y cuando a lo mejor reivindicamos una lucha y nos dicen, pero tenéis que hacerla bajito, tenéis que no ser tan combativas y tal, es que precisamente la ira y y esta rabia que tenemos muchas veces dentro de ser incomprendidas es lo que nos hace muchas veces salir a la calle. Y cuando digo contexto histórico es porque todos los avances sociales en la historia se han conseguido en la calle, se han conseguido luchando por ellos, no quedándonos en casa y diciendo, bueno, vamos a intentar no alzar mucho la voz porque vamos a molestar. Entonces, perdonadme, de verdad que... No. Entonces, simplemente eso. Y luego, por último, que no me quiero poner, es que tenía muchas cosas que decir, el tema de la educación, lo que también habéis comentado antes, desde los colegios, para mí es una súplica. Activar políticas desde primaria, igual que se educa en el ecologismo, ¿no?, en reciclar, y todo eso ya desde bien pequeñitos se les está enseñando, pues que el feminismo, sé que es muy complicado, pero si se consigue con el tabaco, se consigue con el racismo, se consigue con... esto lo tienes que separar en plásticos, en cartones, que tan desde pequeñitos lo absorbemos y lo absorben también. El feminismo yo creo que da miedo, y entonces como da mucho miedo, siempre como parece que vamos como 3 pasos por detrás en aplicar esas políticas. Y nada más, solo quería dar las gracias y perdonadme. Gracias. Vamos contestando, Sí. porque sí, es que justo lo que dices de la intensidad es lo que nos hace salir a la calle. En el libro hablo de eso, porque justo hablo de la intensidad como estrategia feminista, o la intensidad como algo que es individual pero que también es colectivo, ¿no? La intensidad, ¿por qué es estrategia feminista? Bueno, pues porque nos pone en contacto con ese enfado o con esa queja o con ese deseo, y creo que todo eso nos permite estar más en contacto, pues con lo que una es, ¿no?, y con lo que una quiere, con lo que una no quiere, y por lo que, ¿no?, por dónde quiere ir una. Y eso nos pasa en nuestras vidas personales, pero nos pasa colectivamente. Efectivamente, es la intensidad, ¿no?, es cuando detectamos nuestras rabias, nuestras quejas, nuestras demandas comunes, que la intensidad, ¿no?, que nos lleva a la calle a, bueno, pues a pedir, a quejarnos, a manifestarnos, o nos lleva a hacer cualquier tipo de acción para pedir eso. Entonces yo creo que tiene esas dos dimensiones, es personal y es colectivo, y la manera que tienen de desactivarnos también es en lo personal, pero también en lo colectivo, que lo cuento en el libro, cuando sistemáticamente nos están diciendo también, ¿no?, que somos unas locas, que qué más queremos, que nos vayamos a Afganistán, que allí sí que están mal, están intentando desacreditar todo el rato
nuestras razones, nuestros malestares y nuestras reivindicaciones, ¿no? Como si el hecho de que pasara no sé qué desgracia no sé dónde nos quitara a nosotras la razón o el derecho para pedir lo que queramos aquí, o para pedir que, bueno, tenemos derecho a vidas libres, ¿no?, de violencia, y a vidas buenas aquí y ahora, ¿no?, independientemente de lo que esté pasando. Y con la educación, por ejemplo, pues mira, es que más allá de lo de la educación, es que la perspectiva de género está en cosas como que los libros de historia y de lengua y literatura no estén plagados solo de señores, ¿no?, por ejemplo, porque eso pues a mí no me parece muy normal. Y yo me recuerdo perfectamente que en mis libros de literatura pues había al margen una nota que ponía literatura femenina. Se me quedó aquí así grabado, porque la literatura masculina al parecer no existe, pero nosotras somos como una especie de excepción, ¿no? Pero pues ¿dónde están que estén las autoras? Que estén las protagonistas de la historia, que la historia se cuente también completa. Yo no supe hasta muchísimo tiempo después, no supe hasta la universidad, ni porque me empeñé en estudiarlo, que había existido una mujer que se llamaba Olympe de Gouges, que había escrito la Carta de Derechos de la Mujer y la Ciudadana en la Revolución Francesa, y que la habían guillotinado, porque aquella revolución de la que a mí me hablaron en el instituto, que se supone que nos dio derechos a todos los sujetos, eso es mentira. Les dio derechos a ellos, a nosotras no nos los dio. Y a mí me parece increíble que eso no estuviera incorporado, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una manera de entrar, ¿no?, en la educación. Y nada, el otro, que darte las gracias y que no pidas perdón, porque esto es la intensidad, y yo creo que está muy bien, además, poder llorar, ¿no?, en público, o poder llorar en lugares, lo digo en el libro también. Al final, muchas veces, incluso en reuniones o en determinados espacios, dejamos de decir cosas porque tenemos miedo a emocionarnos, ¿no? Porque nuestra reacción a lo mejor, o nuestro enfado, a lo mejor, en lugar de salir con un grito y con un puño ahí en la mesa, que pues a lo mejor la nuestra va a salir a través de las lágrimas o de echarnos a llorar, y está súper mal visto. Y yo creo que hacer pues esto, creo que es justo romper, ¿no?, ese estado de cosas, que no tiene por qué ser así, y que creo que cambiamos también pues a golpe de ponernos a llorar, si es que tenemos que llorar, y punto. No sé si... Sí. Yo solo quiero darte las gracias. No sé si se escucha. Sí. Bueno, quiero darte las gracias por haber puesto esa cualidad tan importante a la palabra intensa en positivo. Creo que he vivido un tiempo oyendo esa palabra que se reflejaba en mí, y ahora he encontrado la horma de mi zapato. ¿Entiendes? Entonces, a ver, ¿cómo digo yo que lo has puesto en positivo? Porque de momento, intensa, si te lo dicen, te sientes mal. Pero cuando tú sabes que no quieres sentirte mal todo el rato, porque no es ese tu deseo, nadie ha nacido para querer sentirse mal todo el rato, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta que estás mal por unas causas, por unas situaciones, y esas son las que hay que cambiar y que son las que hay que transformar, que son los privilegios de otros o de otras, no sé, depende de la escala social, porque aquí entra también lo social, ¿no? Pues entonces tu intensidad cobra sentido. Entonces cobra sentido y tú te sientes muy bien siendo intensa en el sentido de que eres, porque si no, no eres, no sé. Entonces, o eres intensa o desapareces, que es un poco lo que ella quería decir. Porque yo el otro día he querido, y enlazo con una segunda idea que quiero que tú también reflexiones, creo que ya lo has dicho. A veces hemos conseguido derechos, como por ejemplo el derecho al aborto, que sin embargo no se han hecho efectivos, como tú lo has descrito en ciertas situaciones. Es decir, las mujeres pueden abortar, pero la presión social es tan fuerte que en muchos lugares, como en los pueblos de donde nosotras venimos, decir eso no se puede, ¿no? Y el otro día mismo yo lo mencioné en mi ayuntamiento y me llamaron asesina, los de Vox, ¿eh? O sea, no aceptan. Hay mucha gente que no es que haya reaccionado, es que no ha aceptado nunca la ley, ¿entiendes? Entonces, como no la han aceptado y además hay otros al lado que están prácticamente igual, pues se sienten con fuerza, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, si hay un avance que tiene que hacer el feminismo, es poner en práctica los derechos que tenemos y ponerlos y hacer a la mujer que viva bien,
el hecho de vivir ese derecho, ¿no? Sino no se sienta presionada en una puerta de una clínica donde la llamen cualquier exageración que no tiene nada que ver con la voluntad suya, sea cual sea, para llegar a esa cosa que es abortar, que no es precisamente un paseíto por el parque para nadie, ¿no? Entonces, esto es la segunda cosa. Y la tercera cosa que quiero señalar es que estoy totalmente de acuerdo contigo con la idea que tenemos de que la juventud, como que la juventud tiene ahí unas cositas que como que no están bien y que hay que mejorar. Pero yo creo que no es la juventud la que tiene que mejorar. Sinceramente, tendrán que avanzar en sus pensamientos, hacerse personas maduras, pero los que tenemos que ser referencia para la juventud somos los adultos, porque si no, a ver, y entonces, donde está el problema no es en la juventud, es en la referencia que damos los adultos. Entonces, en la juventud lo que sí cabe es lo que dice la compañera, educar. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque yo conozco muchas experiencias de jóvenes que intentan vivir otras formas, como te has dicho, otras formas de familia, otras formas de estar. Entonces, están rompiendo moldes, pero de eso no se habla. Se habla del señor mayor, Bertino Borne, que ahora no quiere ejercer la paternidad. En fin, bueno, es para decirte que estoy de acuerdo contigo, que yo nunca jamás estigmatizaría a la juventud en general, porque no es verdad, porque no es cierto. Entonces, por favor, seamos conscientes de que ni hombres, o sea, ni chicos, quiero decir, ni chicos jóvenes ni chicas, debemos tener este criterio sobre ellas. Por lo menos yo así lo creo por las experiencias que vivo y por lo que también leo. Así que muchas gracias de verdad por ayudarme a ver esto. Y puedes decir todo lo que quieras, que todo me va a venir bien. Lo ha puesto fácil. Qué bien, así a gusto. Sí, mira, cuando hablabas del aborto, por ejemplo, yo creo que incluso también hay que desestigmatizar por qué una mujer aborta, ¿no? Porque parece que tenemos también esa idea de que para todas tiene que ser una experiencia terrible y traumática. Y oye, hay experiencias para todas y hay mujeres para las que abortar también ha sido una liberación y les ha permitido seguir con su vida, ¿no? Entonces hay experiencias para todos los tipos. Creo que con conciencia y con conocimiento, pero que la gente pues no luego pasa por eso pues de maneras muy distintas, y creo que está bien visibilizarlo también y contarlo. Y hecho lo que dices, ¿no? Los derechos, poder ejercer los derechos que tenemos, ¿no? Que no se queden en un papel, que claro, pensar en derechos también nuevos y pensar que estamos hablando mucho de aborto, pero hay otros temas en los que en fin, el tema de los cuidados y del reparto desigual, pero absolutamente desigual, que seguimos teniendo, es impresionante, y las consecuencias que tiene eso en nuestras vidas. Le entrevisté el otro día, os recomiendo mucho, acaba de salir un libro que se llama Toda la rabia, Madres, Padres y el mito de la crianza compartida, de una psicóloga estadounidense que se llama Darcy Lockman. Publiqué la entrevista este domingo en el diario, por si os interesa. El libro ya, vamos, o sea, lo de la rabia desde la página 1, en fin, quienes tengan una relación heterosexual con un hombre es probable que sienta ganas de separarse, yo aviso. Pero es muy fuerte, ya parte de su experiencia personal, para trazar con un montón, ¿no?, luego de datos, de investigaciones y de testimonios, cómo se ha creado un espejismo para las nuevas generaciones, ¿no? Porque efectivamente nuestras vidas y nuestro reparto es muy diferente a lo de las anteriores generaciones, pero es que lo de las anteriores generaciones era una mierda. Entonces no significa que ahora estemos repartiendo equitativamente, sino que claro, si yo me comparo con mi abuela, incluso si yo me comparo con mi madre, no, pero si yo me comparo, ¿no? Si nos comparamos, ¿no?, los coetáneos, hombres y mujeres de las mismas generaciones, pues es que ahí sigue habiendo una desigualdad muy fuerte y una disposición aún del tiempo, ¿no?, por parte de los hombres, que creo que hay que cambiar, ¿no? Y que hay que cambiar, bueno, esa manera, ¿no?, de concebir los cuidados y el preocuparse de los otros y la individualidad. En fin, hay todo un temazo ahí que me parece tremendo. Y luego, claro, sí, es que se trata de ver la intensidad en positivo, o sea, es una reivindicación de la intensidad. Me encanta la frase que dices de si no eres intensa desapareces. Pues sí, porque es que en realidad, si no eres intensa, si no pides, no te quejas, no deseas, no tal,
¿qué eres? ¿No? Y lo peor es que en realidad nos han dicho muchas veces que si no hacemos todo eso nos iba a ir mejor. Que si no hacía, que eso es el primer capítulo del libro es un poco eso, porque es que, en fin, ¿no? Yo digo, me he creído, ¿no? He llegado a veces, casi me creo a veces que no pedir, no sentir, no tal, que era mejor, que me iba a ir mejor, ¿no? Que así tal, pero no, es mentira, ¿no? Porque eso es solo someterse a una mirada ajena, que es absolutamente voluble, variable, y porque además es perder el contacto con lo que una es, ¿no? Con lo cual creo que la intensidad es necesariamente feminista, porque nos pone necesariamente en contacto con nosotras, así que a tope. Perdona Carmen, yo una de las mejores cosas de leer este libro es que efectivamente te quitas la culpa, que es lo que decías, ¿no? Te quitas la culpa por ser intensa y te das cuenta que efectivamente tiene mucho que ver con la teoría de la cancelación. Yo os voy a leer un párrafo que, fijaros, me hice una foto en el móvil porque me pareció que es lo que explica todo, en un párrafo. Y mirad, dice: quizá la cultura de la cancelación sea justo eso, este orden de cosas que nos aplica a diario y en el que nuestra rabia, nuestra tristeza y nuestras quejas son tan fácilmente clasificadas bajo la etiqueta de la intensidad. No somos razonables. Ser una mujer es sentirse cancelada casi constantemente. La insatisfacción, el abatimiento y el malestar intangible con el que convivimos son producto de una sociedad que nos lo sigue poniendo muy difícil y para la que, curiosamente, las difíciles somos siempre nosotras. Me parece que esto lo resume todo, y esto principalmente es lo que nos lleva a la frustración y lo que nos lleva a no ser nosotras mismas, a vivir constantemente poniéndonos una máscara para no molestar a la sociedad. Y por tanto yo creo que por eso te doy las gracias, porque escribir este libro te lleva a decir, oye, es que igual esto no está tan bien. Vamos, yo creo, a poner punto final. Había una palabra por ahí, creo. Sí, había por allí. La última intervención, ya me hubiera gustado algún hombre también. Gracias por estar y por escuchar, por cierto. Bueno, por una vez que no hablan. También. Bueno, yo solamente querría añadir... Hasta me ha sorprendido, ¿eh? Pues suelen levantarlo primero la mano. Adjetivo, Sí, va. por mi experiencia, que aparte de llamarme intensa, me llamaron obsesiva, por denunciar a un exdirigente sindical en abusos sexuales en el Ayuntamiento de Madrid. Obsesiva. No, sí. Ah, lo gané. Bueno, ¿ves? Es que si no... Bueno, pero es que a veces... ¿Ves? Porque nos dicen unas cosas para tratar a muchas veces de frenarnos, ¿no? Pero solo es muchas veces la decisión, la intensidad y la determinación la que nos lleva a veces a conseguir las cosas, ¿no? O al menos a intentarlo. A lo mejor no lo conseguimos, pero por lo menos lo intentamos. Bueno, sí. Bueno, porque es que además ahí creo que también vemos cómo los estereotipos, ¿no? han inundado todo. O sea, quiero decir, la medicina y la ciencia han estado... Histérica es una palabra que estaba avalada por la ciencia en el siglo XIX. Quiero decir que... Y ahora mismo, ¿no? ¿Cuántas veces, pues no sé, hay mujeres que te dicen, ¿no? Que en el ginecólogo les han dicho, te tienes que calmar un poco, o igual es que, no sé, hasta que cuando tengas hijos se te pasa. O sí, es verdad. ¿No? O, ay, es que tengo sofocos y en lugar de la menstruación es como, es que estás muy nerviosa, venga, toma estos ansiolíticos. O sea, eso pasa. Hay una medicalización de nuestros malestares, una patologización también de nuestros malestares, ¿no? Una descalificación de nuestros malestares, y yo creo que eso lo encontramos en un montón de lugares, o sea, no solo en nuestras vidas, sino, ¿no? de privadas, sino, pues sí, cuando vamos a lo mejor a un médico, o cuando vamos a un abogado, o cuando vamos a veces, ¿no? De cómo... El libro tiene todas esas cosas, muchísimas más, que nos hemos dejado además en el tintero porque podríamos haber hablado, y estoy segura que os hubiera gustado, pero bueno, para que también tengáis tiempo de hablar con ella, de que os firme un poquito, ¿no? Algún libro. Y quiero daros las gracias a todos y a todas por acompañarnos en este primer acto del diario Punto de Castilla-La Mancha. Lo vamos a seguir celebrando. Venirse. Muchas gracias. Gracias.